¿Cuándo partió la idea del libro? En conversaciones con Pablo, que antes habíamos hecho otros libros similares en torno a ciertos temas que eran cruciales, por ejemplo, en la derrota del plebiscito del 4 de septiembre, ¿no? No plebiscito, perdón, en lo que era el plebiscito constituyente. Claro, plebiscito constituyente, exactamente. En torno a la crisis de la izquierda en su momento, en torno al feminismo. Y cuando surge el tema luego del 7 de octubre, nos pareció que era fundamental hacer algo en conjunto, judíos y palestinos, invitar a una reflexión, ¿no? Eso fue. Y entonces empezamos a conversar, y Pablo había conversado además con Rodrigo, y decidimos entonces que, encabezado por Long, por la editorial, juntarnos y convocar a distintas voces para pensar de manera coral en torno a lo que estaba, al escenario que se estaba abriendo, pero por sobre todo a instalar un concepto que no estaba siendo instalado, que no estaba siendo, que estaba oculto más bien, que estaba silenciado, que era el tema del genocidio contra el pueblo palestino, que ya lo advertíamos con los brutales ataques y las fuerzas totalmente asimétricas que estaban en juego. Eso fue un poco la génesis del libro, ¿no? Y ahí entonces decidimos efectivamente convocar a voces de distintos lados, judíos y palestinos, de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, del Medio Oriente, de la propia Palestina. Hay dos figuras, una de ellas es una actual ministra, que escriben también en el libro, figuras académicas del talante y talento de Judith Butler, que efectivamente todos inmediatamente aceptaron, ¿no? Y eso nos pareció fundamental. Aceptaron esta reflexión en torno al concepto de genocidio, de Palestina, anatomía del genocidio. Eso es, ¿no? Sí, yo también creo que una de las cuestiones importantes que pone en realidad el libro, y que de alguna manera motivó que nos juntáramos, es que también percibíamos que lo que se estaba jugando en Gaza no era lo que se estaba jugando siempre en Gaza, un bombardeo entre otros, ¿no? Sino que era más bien un momento de inflexión, ¿no?, de la propia historia palestina, que estaba abriendo algunos derroteros que todavía no habían sido pensados, que teníamos que de alguna manera comenzar a interrogar, ¿no? Yo creo que en el fondo el libro lo que hace es tratar de pensar el momento de Gaza, ¿no?, como un acontecimiento, ¿no? Y entonces darle una inteligibilidad y comenzar a abrir preguntas, ¿no? Que me parece que teníamos una intuición, como decías tú, de que aquí no se estaba jugando simplemente la rutina, por así decirlo, burocrática de los bombardeos que se vienen dando desde el 2006, ¿no?, y que tienen un principio y tienen un final, ¿no?, sino que más bien aquí se está jugando un momento de inflexión mucho más agudo, mucho más profundo, que de alguna manera vendría a cambiar no solamente la historia de la Nakba, sino que también yo creo que cambia de otra manera, precisamente por el término genocidio en uso, cambia la aproximación que deberíamos tener respecto a pensar en la cuestión del holocausto también, ¿no? O sea, también la cuestión del holocausto cambia con Gaza, ¿no? Sí, nos parecía como fundamental levantar la voz, además como trataban los medios, la televisión, la radio, la prensa de los grandes medios, el tema era como un drama y ocupaba, por ejemplo, la palabra masacre para los muertos israelíes, y por el lado palestino había una brutal invisibilidad, y era inaceptable naturalizar ese horror, naturalizar la deshumanización de los palestinos. Es decir, por un lado habían historias con nombre y persona, y por otro lado eran números o algunas imágenes, y particularmente era importante también que desde el mundo judío, junto evidentemente con las voces palestinas que ya se estaban denunciando el horror de lo que acontecía, que el mundo judío también dejar claramente la marca que lo que estaba haciendo Israel no era en nombre del pueblo judío, era claramente
en la lógica colonial de Israel, en la lógica apartheid que ocupa, en la lógica del terror que ha llevado adelante, terrorismo de Estado que ha llevado adelante de décadas, y que desde el mundo judío no es aceptable permitir que se arroguen la representación de los judíos, rompiendo al final con una memoria, rompiendo con una historia de diversidad, de una historia de pensamiento crítico que requiere pronunciarse y por ningún motivo posibilitar que aquellos dolores que sufrió en la historia del pueblo judío, aquellos genocidios, crímenes contra la humanidad que sufrió, se hagan contra otro pueblo con las mismas prácticas de la misma manera. Y en ese sentido era muy importante conjugar voces, que sea una voz de diversas perspectivas que aunen los judíos y las palestinas. Yo creo que un libro puede mucho. Yo creo en el poder de la palabra, en el poder del pensamiento crítico y de la reflexión, y en el poder, en este caso concreto, de un libro. ¿Qué puede un libro? Este libro es un gesto, es un gesto para romper el silencio, es un gesto contra el silencio, es un gesto contra la complicidad, es un aporte a una reflexión colectiva, coral, de judíos y de palestinos, en torno a un hecho brutal, que es un genocidio. Pero también es un gesto y una invitación, una reflexión en torno al futuro, porque hoy día hay un genocidio, cambia la situación evidentemente de esta relación, esta dinámica de la cual estaba todo el mundo acostumbrado, de que Israel bombardeaba, que Israel transformaba Gaza en un campo arrasado, en todas las incursiones que ha hecho a lo largo de las últimas décadas, pero aquí había un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión abre una caja de Pandora, que es finalmente la pregunta no solamente del horror y no solamente desnudar la naturaleza del Estado sionista, sino a la vez de poner sobre el tapete el futuro del pueblo palestino y la necesidad de un Estado palestino. Entonces creo que aquí hay un punto de inflexión que interpela no solamente a la humanidad en torno a ver un genocidio en vivo e indirecto, a presenciar, a verlo, y muchos a callar frente a eso, otros a levantar la voz, otros a enfrentar la censura o la autocensura, como ha ocurrido con el tema palestino, que ha sido francamente repugnante. Pero también es una invitación a ir más allá. Y creo que el libro es un gesto que invita a la reflexión, que invita a pensar sin miedo, que invita a imaginar futuros. Y por sobre todo invita a testimoniar que frente al horror no somos imparciales, que no somos cómplices y que efectivamente tenemos que romper esa barrera de silencio. Yo creo que el libro es un gesto, y es un gesto de libertad y es un gesto de reflexión. Sí, un poco lo que dices tú es muy bueno lo que dice Faride, digamos, porque la manera, por ejemplo, en que el imaginario sionista ha elaborado la cuestión del holocausto ha sido básicamente a partir de la idea de que el holocausto no puede ser pensado porque es indecible, ¿no? Y entonces al situarlo como un indecible queda como una especie de mística, ¿no?, a la cual se le rinde una cierta alabanza simplemente a ese crimen, digamos, ¿no? Y se lo deshistoriza, se lo despolitiza, ¿no?, como si fuera una cuestión totalmente abstracta. Y creo que también el gesto del libro tiene que ver con volver a plantear que respecto del exterminio masivo, del genocidio, no es un indecible, sino que la potencia de la palabra, ¿no?, y por lo tanto la potencia del libro, reside en la posibilidad precisamente de mostrar, ¿no?, de que no solamente podemos hablar más allá de la censura y del silencio, ¿no?, sino que también podemos hablar, ¿no?, porque la palabra, ¿no?, es capaz, ¿no? ¿Cuánto puede la palabra? Podríamos decirlo así, ¿no? El libro puede precisamente porque la palabra puede, ¿no? Y en ese sentido no significa simplemente es una manera de entrar a pensar una cuestión brutal, horrorosa, ¿no?,
que precisamente los medios silencian, pero silencian además de una manera muy, muy singular, porque no es que simplemente no se hable, ¿no? Sino que se expone y se habla de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Paulo, ¿no? De que cuando se refiere a los palestinos se dice 3 palestinos murieron, ¿no? Así como que murieron, iban caminando en la calle y simplemente murieron, ¿no? Y en cambio 3 israelíes fueron asesinados por las milicias de Hamas, ¿no? Entonces, totalmente asimétrica, ¿no? Digamos la articulación discursiva. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión interesante para pensar de que la dimensión crítica del libro introduce digamos, hace posible recuperar la potencia de la palabra frente al discurso mediático, como si el discurso mediático no tuviera potencia, ¿no? Y en cambio el libro pudiera tener una potencia que permitiría interrumpir o agrietar medianamente, ¿no? Ese tremendo aparataje de guerra, básicamente, que son los medios. Los medios son un aparataje de guerra, ¿no? Es la cristalización de la guerra en el campo del lenguaje, digámoslo así, ¿no? Sí, hace tiempo en LOM está ese eslogan, digamos, libros para el pensamiento, el debate y la acción. Y claramente este libro se enmarca dentro de ello, del pensamiento. Es decir, la invitación, yo creo, a las y los autores posibilitó que muchos de ellos vayan más allá de la indignación, de la rabia, Claro. de ser testigos del horror ante lo que estaba aconteciendo, y puedan detenerse a pensar, por ejemplo, cómo, y lo dice explícitamente en unos textos, cómo ser judío hoy en el marco del genocidio, cómo mantener una identidad judía cuando Israel, en nombre de los judíos, está aniquilando con tal brutalidad al otro. Yo creo que eso fue un primer paso ya interesante por sí, y esa posibilidad a las y los autores de ir más allá que la conversación, que la rabia, que el horror, digamos. Para el debate y la acción, claramente el libro ha colaborado. Hay varias líneas que cruzan el libro y que son recurrentes en varios de los artículos. Por ejemplo, antisemitismo y antisionismo, que están en varios de los artículos. Unas formas centrales que ha tenido Israel y Occidente de censurar el discurso crítico contra Israel en general y en particular por el genocidio que está llevando a cabo, es igualar a toda crítica a Israel, toda crítica al sionismo, como antisemitismo, lo que evidentemente es una falsedad. Y varios artículos abordan y profundizan en esa brutal diferencia. De hecho, rescatando también lo que fue el pensamiento judío de izquierda antes de Israel, que por ejemplo en los años 20, los años 30, la izquierda judía del Yishlán era antifascista, antinazi cuando aparece el nazismo, y antisionista también. Y hoy día eso está enterrado por la hegemonía de Israel, la hegemonía del sionismo, pero es un ethos que hay que recuperar, es un ethos que rescata claramente esa diversidad del pensamiento judío, esa capacidad, desarrollo del pensamiento crítico que se dio muy fuertemente a fines del 19, principio del 20, que hoy día está enterrado, y el libro, al aclarar, al dar cuenta de esa manipulación del sionismo, al aclarar las diferencias, ayuda a romper las censuras y las autocensuras. Es decir, y ayuda también, porque también el libro es una interpelación, ayuda a que todas y todos nos pronunciemos frente a este horror. El historiador sueco Andreas Malm dice que la destrucción de Palestina es la destrucción del mundo. Y yo comparto plenamente esa visión. No podemos aceptar, no podemos callar, ser cómplices por la inacción o el silencio de lo que está ocurriendo. Y el libro da elementos para levantar discurso en ello y para movilizarse en favor, en solidaridad
de Palestina y contra el horror que representa hoy día la brutal práctica genocida que lleva a cabo el ejército y el Estado de Israel. Y algo que es muy importante a propósito de lo que señala Pablo, es que el libro también es un rescate del secuestro que ha hecho el sionismo de los judíos. Creo que es un rescate porque efectivamente pone en esa perspectiva, ¿no?, de desnudar esta falacia y de desnudar además el carácter brutal del Estado de Israel, separa a los judíos, y ese concepto de no en nuestro nombre, no en mi nombre, pasa a tener también un discurso potente, que es fundamental hoy día y que hoy día aflora con mucha fuerza, y que me impactó especialmente cuando, no solamente en los textos, sino en la presentación de ayer, cómo estuvo presente, ¿no?, la presentación del libro, cómo estuvo presente ese elemento. Creo que eso es un tremendo aporte, ¿no?, ese intento de rescatar del secuestro que ha hecho el sionismo de los judíos. Creo que uno de los gestos políticos más interesantes que se ha dado, y que el libro lo refleja muy bien, y que hoy día está en el tapete y en la discusión mundial. Creo que por un lado eso, por otro lado el develar que lo palestino, ¿no?, es además es algo fundamental que requiere que ya no solamente se trata de víctimas de un genocidio, sino además se trata de un pueblo que requiere de un Estado, y se trata que efectivamente la política hoy día se alinee en torno a eso, porque este minuto sencillamente era el juego del Estado sionista atacando a Palestina y todo Occidente mirando para el techo. Creo que ahí cambia también, hay un punto de inflexión que es muy interesante. Sí, yo agregaría eso, y algo que tú decías ayer, Farideh, que al publicar este libro en Chile y en Argentina, por LOM y Tinta Limón, desde países donde en Chile está la comunidad palestina más grande después del Medio Oriente, y en Argentina la comunidad judía más grande, por lo menos en América Latina, digamos, impulsa a que no seamos pasivos frente a lo que ocurre, impulsa a reaccionar, a movilizarse. Y yo creo que en países donde los judíos, lo palestino, tiene particular importancia. Y tiene particular importancia de romper ese imaginario que ha llevado adelante el sionismo y esa cultura del odio al otro, digamos, de que son pueblos hermanos, que durante centenares de años, milenios, vivieron juntos. Al final el mundo judío vivió en paz en el mundo en Oriente, en el marco del espacio árabe. El sionismo, el antisemitismo ha sido una tragedia occidental, digamos. Es decir, fue una práctica racista, intolerante de Occidente, y no hoy día se la desplazan hacia Palestina y el Medio Oriente, pero ahí no enfrentamos un antisemitismo, enfrentamos una lucha anticolonial, y que una lucha anticolonial es absolutamente legítima y necesaria, como se apoyó en su momento la lucha en Vietnam, como se apoyó la lucha en Argelia. Hoy día hay que apoyar la liberación del pueblo palestino de la lógica colonial que vive por causa de Israel. Claro, yo creo que una cosa interesante del libro es también la aparición del sujeto palestino como un rostro. O sea, aparece el rostro palestino. Aparece el rostro palestino en el sentido de decir, somos un sujeto político, somos un sujeto ético y político, no como, digamos, el discurso colonial frecuentemente tiende a hacer, que es reducir, ¿no?, y masacrar a ese sujeto ético. Y en cuanto a sujeto ético y político, claro, aparece el problema de la resistencia en sus distintas variantes, ¿no? Por ejemplo, ya sea la forma política de instituciones palestinas, lo que fue la OLP, ¿no? Aparece el problema de la lucha armada también, ¿no?, como una interrogación. Y también aparecen formas cotidianas de resistencia, que es lo que se conoce, que ha estado, se ha visibilizado mucho más en los últimos años, la cuestión del sumud, ¿no?, que es la resistencia cotidiana, ¿no?, que es una resistencia cultural, podríamos decirlo así, ¿no?
Y también, por supuesto, otras formas populares de resistencia como intifadas, ¿no? Y yo creo que ahí el libro también abre como ese pequeño rostro palestino, en el sentido de abrir ese vocabulario que conversábamos, ¿no? De que frente a la censura mediática, frente a la disposición de editoriales, de grandes campos editoriales, digamos, discursivos, ¿no? Que impiden la penetración, digamos, de categorías singulares, como es el caso de categorías palestinas, Nakba, Intifada, Sumud, ¿no? El libro, sin embargo, juega con eso en varios artículos, y yo creo que eso es tremendamente relevante, porque abre, ¿no? La discusión, por supuesto, mucho más allá de ese ordenamiento, ¿no? Bueno, el lanzamiento el libro fue lanzado en Chile el 14, un día antes de la Nakba. Estaba la embajadora del Estado palestino en Chile presente en el lanzamiento. Había una figura, un premio nacional de origen judío muy importante. Estábamos nosotros, los editores, y fue un acto, fue más que un lanzamiento del libro. Fue además un acto de solidaridad en torno al tema palestino, en contra del genocidio, porque hubo más de 450 personas en el Teatro de la Universidad de Chile, Teatro Nacional, que está frente a La Moneda. Fue un acto muy importante. Y, por supuesto, tuvo el silencio de la gran prensa. No ha habido, salvo en medios independientes digitales, no ha habido mayor reacción frente al libro, que evidentemente en un momento como este es un insumo fundamental para el debate, para el periodismo serio, para un periodismo reflexivo. Pero, por supuesto, también ahí la censura y la autocensura y los intereses, ¿no?, que están en juego impidieron que efectivamente el libro tuviera esa presencia en los grandes medios, pero que sin embargo empezó a circular de una manera tal que rápidamente LOM Ediciones hizo varias ediciones que por lo demás van, todo el dinero que se recauda con el libro va a la Media Luna palestina, ¿no? Que es muy importante. Hubo un impacto en los medios universitarios, los medios intelectuales, culturales, que no tuvo como correlato en los grandes medios, diría. Se hicieron varias presentaciones en distintos lados, universidades, etcétera. Bueno, y por supuesto empezó a circular todo un tema de censura o de ataque que tuvo una expresión que eso lo puede contar Pablo, que estuvo en la Feria Internacional del Libro de Lima. Lo que ocurrió ahí, que fue claramente un intento de censura de parte del embajador de Israel en Perú, pero eso lo va a contar Pablo. Creo que es interesante decir de que sí se levantaron voces solidarias frente a eso, condenando ese tipo de censura. El libro fue importante, yo diría que fue muy bien recibido, no vi mucho rechazo, yo no vi rechazo, ¿no? De ningún sector así evidentemente, de manera clara. Una forma puede ser, por supuesto, el omitir, ¿no? El no hablar, eso es una forma de censura. Pero eso básicamente se dio en los grandes medios. Pero en los medios independientes circuló, y sigue circulando, y se sigue hablando del libro, y el libro se sigue vendiendo y está muy presente. Y nos piden de distintos lados que sigamos haciendo presentaciones. Y eso es muy importante, ¿no? Sí, el libro ha tenido una muy rápida circulación. Son muy pocos los casos en que se multiplican las ediciones tan rápidamente a través de los países. Es decir, está primero la edición chilena, lo edita Chalaparta en el País Vasco, España, al poco tiempo se publica acá en Argentina, Tinta Limón LOM, está publicando en Colombia, digamos, también por Tinta Limón LOM se publica en México, se distribuye en Perú y se presenta, y hay un caso intento de censura significativo en la presentación que estaba programada en la Feria del Libro de Lima, digamos. El embajador de Israel le manda una carta a la directiva de la Cámara del Libro pidiendo que censuren el acto porque constituiría un acto antisemita, lo que es casi un chiste, digamos, porque el concepto semita clásicamente se instaló para describir
a los árabes, palestinos y judíos, digamos. Y todos los autores y editores serían semitas, digamos. Felizmente no responden a esa solicitud de suspender el acto y hay un lanzamiento muy masivo, sala llena con gente fuera, y que claramente también, como al igual de Chile, se transforma en un acto de solidaridad con el pueblo palestino. Porque el libro desde su inicio es un gesto político, es un gesto político de solidaridad, de denuncia y de llamado a la acción, como decíamos anteriormente. Y en ese sentido, el libro, como un grano de arena más a otras acciones y a otro tipo de movilizaciones, ha colaborado. Lamentablemente, también hay que ver, como decía Farid, esta censura del silencio que se instala a nivel de los medios y también se instala a nivel de las personas. Es decir, hay gente que no quiere ver y no quiere escuchar. Gente que ha vivido, y particularmente pienso en la gente de la izquierda latinoamericana de origen judía, que ha sufrido la historia de la represión, es decir, la historia de la represión en América Latina y la historia de la represión y persecución a los judíos a través de sus familias en el tiempo, y que hoy día se bloquean frente a toda crítica a Israel. Y eso uno lo siente, y en ese sentido hay poca disponibilidad de abrir el debate, de leer y de escuchar otras miradas. Porque es como se cae la falsa acusación que hace de embajador de Israel que este libro sería antisemita. Al contrario, yo pienso que los que están destruyendo, destrozando, además de estar aniquilando y exterminando al pueblo palestino, lo que están destruyendo y destrozando al pueblo judío, la cultura judía, la historia y memoria del pueblo judío, es Israel, al igualar el horror que lleva adelante con los judíos. Y eso es inaceptable. Si no nos liberamos, no nos liberamos de ese rapto al final, como se decía y que lo dice uno de los títulos de los artículos del libro, vamos a permitir que eso se instale como una verdad. Y ahí sí, el antisemitismo va a crecer, porque va a ser entendible un odio contra eso. Es entendible un odio contra las políticas que llevarán ante Israel. Es entendible un odio y una rabia infinita contra las políticas y acciones que llevaron adelante los nazis, con la práctica de exterminación del otro. Y eso, permitir que eso se iguale con los judíos, es posibilitar al final la pérdida de una cultura y de una historia. Y solo la complicidad con el silencio y la complicidad por la inacción está en ese sentido colaborando en verdad al antisemitismo, y tenemos que liberarnos de eso, lo que apela fuertemente y lo dice muy explícitamente el libro en esa necesidad. Sí, yo creo que es muy interesante la política de recepción que tiene el libro cotidianamente, ¿no? Y que tiene este libro como tiene otros libros que son críticos y que, qué sé yo, no tienen que ver con el discurso, digamos, sionista ni de los grandes medios, etcétera, ¿no? Porque yo me acordaba de una entrevista que le hacían a Elia Suleimán, ¿no? Que es un cineasta palestino, que en un momento le preguntan, ¿no? ¿Por qué usted siempre hace películas sobre Palestina? ¿No? Y Suleimán dice, mira, yo no hago películas sobre Palestina, porque hoy día es indecidible, ¿no?, qué zona es Palestina y qué no es Palestina en el mundo. O sea, estamos experimentando un momento de palestinización del mundo, ¿no? A propósito de lo de Bifo, ¿no? Y yo creo que cada vez que aparece la cuestión palestina como un problema, ¿no?, cada vez que aparece el nombre Palestina, ¿no?, en una escena académica, en una escena, digamos, editorial, en una escena mediática o en una conversación cotidiana, ¿no?, algo de problema trae, ¿no? Todos tenemos amigos que en cualquier, qué sé yo, en una reunión de camaradería, etcétera,
¿Y tu apellido de dónde es? ¿No? Palestino. Y siempre los amigos no judíos ni palestinos dicen, bueno, pero ustedes son hermanos de los judíos y bueno, en fin, ¿no? Como tratando de... algo pasa con el significante palestino que trata de administrarse tanto a nivel social, microfísico, como a nivel político y mediático. Entonces, la cuestión ahí interesante es que lo que dice Soleimán, en consonancia con lo que plantea Bifo, ¿no? Es que finalmente, hoy, ahora, en este momento, uno podría decir que todo es Gaza, ¿no? Todo es Gaza porque, de alguna manera, en distintos contextos, se replica, se intenta abrir la discusión, se intenta abrir el problema, se intenta nombrar el asunto, ¿no? Se intenta pensar la cuestión, y es un conjunto de formas de poder, ¿no? Que están funcionando y que operan reproduciendo, en último término, la Nakba. Porque la Nakba no está circunscrita, ¿no? al territorio palestino solamente. Por supuesto, tiene su mayor intensidad ahí. Sino que la Nakba también está reproducida mundialmente, ¿no? en los dispositivos editoriales, en los gestos discursivos, ¿no? en el posicionamiento de intelectuales, de qué sé yo, de instituciones específicas respecto de la cuestión palestina. Entonces yo creo que ahí es muy interesante, me parece, pensar esta cuestión que tú traías, ¿no? De lo de Bifo, ¿no? Con el hecho de que este libro también es parte de una batalla que se está lidiando en distintos frentes, ¿no? y con distintas estrategias, ¿no? Para abrir un asunto, para abrir el rostro palestino, en el fondo, ¿no? Abrir el rostro palestino, en el cual está también el rostro judío, ya no articulado, digámoslo así, por la cara sionista, ¿no? La diferencia entre cara y rostro me parece que ahí es muy importante, ¿no? Como la cara es, por así decirlo, el monumento, ¿no? el espectáculo, ¿no? la representación, pero el rostro es una potencia, ¿no? Entonces, me parece que ahí se están jugando otras cosas y se reproducen, por así decirlo, en distintos espacios que uno nunca pensaría que se reproduciría un conflicto así, ¿no? Por ejemplo, otra anécdota, un amigo le digo, oye, o sea, él me pregunta, ¿podríamos hacer un lanzamiento en la Universidad del Paraíso? Le digo, bueno, pregunta, si les parece, qué sé yo. Y pregunta, y me dice, mira, sí, me dicen que puede ser tal fecha, pero tiene que ser objetivo. La apelación a la objetividad, o sea que tiene que haber una contraparte, ¿no? Como si el problema fuera un asunto simétrico, equivalente, etcétera. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que sucede, y muy brutal lo que sucede con la cuestión palestina, que es como una especie de brasa ardiente que cada vez que aparece quema, ¿no? Y va produciendo efectos, ¿no? De distinta índole, ¿no? En la circulación que tiene ese significante, ¿no?